Lo tenemos a Guillermo Moreno en línea. Yo empecé el programa hablando de la pandemia económica y de todo lo que ha generado precisamente esta pandemia y de las distintas alternativas que se plantean que tienen que ver con esto. Lo tenemos en línea a Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Un placer hablar contigo y gracias por el llamado, como siempre. Guillermo, estaba hablando de la cuestión económica. Yo creo que en realidad no podemos disociar jamás la economía de la política, porque la política es la que toma las decisiones que después afectan la economía. Y bueno, y en este sentido hay un montón de indicadores que son realmente muy preocupantes, ¿sí? Este tema nosotros lo hemos ido hablando y desglosando permanentemente, pero en un momento tan difícil como el que estamos viviendo hoy, es importante hablar un poco de esto, reiterarlo, y también pensar que se puede construir una alternativa que sea diferenciadora. El tema es que hay que tomar las decisiones correctas, ¿sí? ¿Está bien planteado así o no? Sí. Está muy bien planteado con un detalle. Sí. Que me parece muy importante, sobre todo para aquellos que se dedican o tienen inquietudes en la política o son funcionarios o bueno, militantes de algún espacio político. Sí. Cuando nosotros decimos la política determina la economía porque es la que toma las decisiones, estamos diciendo una gran verdad. Hasta el límite de la voluntad política. Hasta el límite de la voluntad política. ¿Qué significa esto? Que hay un momento en que la realidad se impone a la voluntad. Lo vuelvo a decir. Hay un momento en que la realidad se impone a la voluntad. Alfonsín quería terminar su mandato. No tengas ninguna duda. Fue un gran fracaso lo de Alfonsín yéndose 6 meses antes, después de 5 años y medio de gobierno. Pero el límite de su voluntad de quedarse 6 meses más estuvo dado por la realidad. Se impuso la realidad. Y lo mismo le pasó a De la Rúa. Hay un momento en que la realidad se impone, porque siempre es superior la realidad a las teorías que anteceden a las decisiones que vos tomás. La pregunta sería, ¿cuán lejos estamos de la imposición de la realidad? Sí. Y entonces, yo te diría que no estamos tan lejos, porque el tiempo fue pasando. Entonces, hace un año atrás, un año y algunos meses, porque esto empezó en enero, Sí. el presidente decía, tenemos un plan económico pero es secreto. ¿Te acordás cuando para Sí. febrero del 2020 viajó a Francia? Y nosotros le dijimos, mire, un plan económico es el diálogo virtuoso entre el sector público y el sector privado. Deviene el consenso y sobre todo en ese diálogo virtuoso, que no es unanimidad, Sí. Por eso, finalmente, cuando no te pones de acuerdo, viene la legalidad y la legitimidad de la toma de decisiones. Pero en la búsqueda de ese plan que vos dialogás, el otro puede no estar de acuerdo, pero sabe para dónde vas. Tiene claridad, está iluminado, se puede oponer ese juego democrático, pero está claro el camino, por eso es tan importante el plan, que es el diálogo entre lo público y lo privado. Muy bien. Presidente, por lo tanto no puede ser nunca secreto. Sí. Después dijo, pero en realidad no creo en los planes. Eso sí es muy profundo. Porque no creer en los planes es pensar que no va a haber diálogo con el privado para encontrar un camino común. Además, sin plan es imposible llegar a ningún objetivo, vamos, claro. Muy bien. Fíjate vos que Kirchner creó el Ministerio de Planificación. Claro. Recién, O sea, mirá, somos... déjame decirte algo, dice, recién termino de hablar con Julio Devido, ¿sí? Recién, Sí. hace un ratito. Y estábamos hablando precisamente de todo esto, ¿sí?
Indudablemente, tiene una visión muy crítica del gobierno de Alberto Fernández, muy crítica, y además, bueno, él me hacía referencia a montones de cosas que muchas veces hemos hablado nosotros. Eso solo quería decir, te escucho. Sí. Kirchner crea el Ministerio de Planificación, porque los peronistas creemos en la planificación. Claro. No creer en la planificación es un elemento ordenador de lo ideológico para decir en qué lugar está parado. El presidente dijo, no creo en los planes. Fue pasando el tiempo. ¿Qué acontece? La realidad va siendo. O sea, si vos no tenés plan de vuelo, no significa que el combustible no lo gastás. El combustible lo gastás igual. Vayas a una dirección determinada o vuelves por volar. Y llega un momento en que el combustible se acaba y se acabó. Entonces, ahora se están cumpliendo los tiempos de la negociación con los organismos multilaterales. Se llama el Club de París, un organismo multilateral muy particular, pero lo podemos caracterizar como tal, o se llame Fondo Monetario Internacional. Y ahí vas a tener una situación extremadamente compleja, porque sin plan y sin una negociación encarada, la realidad también se termina imponiendo. Poner el nombre que quieras, sí, pero se termina imponiendo. Esto es lo que estás viendo en la economía, donde las consecuencias son los indicadores. Los indicadores son los que reflejan la actuación del gobierno. Y va a haber un censo determinante que van a ser las elecciones. Porque ahí ya no hay indicadores, ahí contamos uno por uno los votos, y sí, eso ya es un censo. O sea, no es que es una muestra, las muestras son las encuestas, el censo son las elecciones. Pero la política está para prever lo que va a pasar en las elecciones. Muy bien, lo que va a pasar en las elecciones es que el gobierno en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, de eso estamos hablando, porque es donde se va a expresar esto, sí, va a tener una derrota apabullante. ¿A manos de quién? Y puede ser esto a manos de una oposición que es la que acaba de fracasar, que es Patricia Bullrich yendo a Tiragüe o a hacer lío en la casa del presidente, o una cosa increíble, porque es la presidenta de uno de los partidos, digamos, ¿no? Sí. O a manos de una fuerza peronista que se plante como tal, diciéndole a los peronistas, mire, nosotros somos los que tenemos la alternativa de gobernabilidad. Y acá viene lo esperanzador. ¿Qué es lo que empieza a acontecer? Ya recorrimos San Nicolás, recorrimos Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata. Mira, yo desde los 14 años, a los 14 empecé en Juventud Peronista. O sea que algo de experiencia tengo en estas líneas. Es la primera vez que veo a los empresarios tan preocupados, pero tan preocupados con el futuro del país y por lo tanto de su negocio, que empiezan a hacerse cargo también, no exclusivamente, también de un proyecto colectivo. Ajá. Es la primera vez en mi experiencia como militante político que en las discusiones con los empresarios no arrancamos por los 2 puntos de ingreso bruto que tiene que bajar el gobierno, o qué hacemos con el IVA, o qué hacemos. Por primera vez, y te lo digo hasta con emoción, veo a los empresarios al margen del tamaño de su negocio, al margen del tamaño de su empresa, pensando un proyecto de país. Te digo Bahía Blanca, hace 2, 3 semanas atrás. Reunión con los empresarios más importantes de Bahía Blanca, los más importantes. Pero voy a saber, me decir, bueno, estos son los 10 empresarios más importantes de salud. Listo. Estos son los 10 empresarios más importantes de Bahía Blanca.
Si no nos ponemos en un proyecto integral, Bahía Blanca termina siendo cultivo de los narcos. Tenemos Puerto de Agua Profunda, tenemos este programa, y de ninguno de los nuestros va a sufrir, porque nuestros hijos, nuestros nietos se van a ir de la Argentina, pero no es lo que creemos. ¿Cómo hacemos un proyecto entre todos? Qué grave lo que me estás diciendo, ¿no? Digo. Al revés, más que grave te estoy diciendo, por primera vez. No, qué grave lo de los narcos y todo eso, digo. No, bueno, pero es que ya está, bueno, esto no tiene importancia. Si nos hacemos cargo, no hay narcos. Sí. Si no nos hacemos cargo, o sea, la gravedad no está dada porque puede quedar Bahía Blanca como Rosario, sino que a diferencia de Rosario, los empresarios del movimiento obrero organizado, ni hablemos, porque vos sabés que siempre tienen una conciencia integral, no existe el movimiento obrero sin la patria. Sí. Por eso Perón dijo que los que defienden los intereses de la paz permanente de la patria son los trabajadores. Pero faltaba un sujeto de cambio. No alcanzaba con lo que estaba, y por eso venimos como venimos. Faltaba un sujeto. Estábamos incómodos y está empezando a aparecer. Y ese sujeto de cambio, sí, llamado empresario, sujeto de cambio llamado empresario, si se consolida el estar presente, me es una imagen muy esperanzadora. No hablamos de Bahía Blanca como polo logístico únicamente y el puerto de aguas profundas de la Argentina, o como última urbe relevante de la Patagonia. Hablamos desde Bahía Blanca para el país en la conversación. Sí. Y lo mismo me pasó en Mar del Plata. La posibilidad de armonizar el capital y el trabajo, que es la doctrina base del peronismo, es lo que me permite ser optimista en el mediano plazo. Salir de esta cabeza que tuvo la gestión anterior, sí, de barrio, que quería meter preso a todo el mundo le contaba, nadie servía, se la pasó acusando al peronismo, que la decadencia, que los 70 años, que claro, para pasar una cabeza como la de Alberto Fernández, donde dijo que no podía administrar al mismo tiempo la salud y la economía, que él tenía que elegir una de las dos y eligió una. Bueno, ahora no tenemos ni salud ni economía. Para armonizar lo que siempre hizo el peronismo, intentó hacer, a veces le salió, a veces no le salió. En tu provincia sale, por ejemplo, en tu provincia hay una armonía que se nota desde las familias hasta la economía. Sí. Es un templo de la armonía. Bueno, esto nos faltaba un actor para la armonía. Eran los empresarios. Y la propia gravedad de la situación los hizo tomar conciencia. Viste que a veces la conciencia viene porque te brota desde un hecho virtuoso y a veces es un hecho defectuoso. Fumé tanto en mi vida que tengo que dejar de fumar. ¿Y por qué? Porque me duelen los pulmones, listo, pero dejaste de fumar. ¿Sabés lo que yo he aprendido de todo este tiempo? Estando en algún momento al lado de Alberto, otras veces en mi rol periodístico, de Alberto Rodríguez, ¿sí? Que la gente valora el compromiso, valora el hecho de que vos tengas una visión a futuro, es decir, estratégica, valora de que vos tengas un plan, valora que de alguna manera le permitas pensar que, bueno, estás permanentemente trabajando vos como Estado para tratar de generar el marco que les permita también tener un futuro diferente, que sea superador de ciertas instancias que a veces te tocan vivir. Digo, eso, es decir, yo lo que siento es que el Estado tiene que estar presente. Cuando el Estado está presente, por supuesto, me entendés, hay algunos que pueden no estar de acuerdo con las decisiones que toma el Estado, para eso son la oposición, pero digo, cuando el Estado está presente, la gente se siente contenida y de alguna manera se siente aliviada. Yo siento que hoy, y yo voy a hacer una infidencia, si vos me la permitís, porque lo hago con la mejor buena fe. Es decir, a mí permanentemente me llama gente para pedirme, che, necesito hablar con Guillermo Moreno, ¿sí?
porque te escuchan, porque además saben que nosotros tenemos un vínculo que lo fomentamos toda la semana hablando como lo hacemos, indudablemente te has transformado en la provincia de Buenos Aires en una referencia de un peronismo que tiene los valores que más o menos nosotros conocemos, porque son los que se dan acá, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, no los vislumbra en otros estamentos. Y es por eso, la gente busca aquellos que de alguna manera le vayan a dar respuesta. Esto es así, ¿sí? A mí yo creo que pasa lo mismo. El otro día escuché un reportaje extenso de Alberto. Con Toñetti. Donde decía, a mí no me gusta la política, a mí me gusta pintar. Decía el hombre, ¿no? Sí. A mí no me gusta la política, a mí me gusta pintar, escuchar música, cantar, bailar. Pero lo tengo que hacer. Pero lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Lo mismo, digo, es la responsabilidad histórica, de hacer lo que hay que hacer. Claro. De hacer lo que hay que hacer, mirando a los ojos y entonces a la noche dormís. Dejás de tomar medidas paliativas. ¿Qué es lo que empieza a pasar con los empresarios? Decir, mira, voy a perder mi plata, me voy a fundir y no sé de qué voy a vivir. No, muchachos, los que estamos hablando tienen para 10 generaciones. Roca, el dueño de Techín, lo llama al presidente, le dice, presidente, discúlpeme, pero estoy en Italia, le mando una persona mía. Nos ha pasado, y le ha pasado a todos. Tiene 5.000 millones de dólares. Estoy hablando del que hace, los premios sin costura, la chapa, eso. Sí. Se llama penales o como quieras llamar. Pero ya todos sabemos de lo que estamos hablando. Cuando él va a Estados Unidos, ni lo invitan a la mesa presidencial. Y quizás pueda entrar al salón, quizás. Entonces, él se da cuenta, con la plata que tiene, obviamente, con eso no le alcanza. Entonces, él se da cuenta que de alguna manera la existencia del continente argentino, el continente en términos psicológicos, geográficos, la existencia de la Argentina hace que él sea un hombre relevante y que la inexistencia de la Argentina también lo somete a él a una situación compleja. Esa toma de conciencia de decir, muchachos, así no se puede seguir, es la primera vez que la visualizo en este sujeto que hasta ahora buscábamos los peronistas y no lo encontrábamos. ¿Y qué pasa en este encuentro? Porque siempre para bailar el tango se precisando que ellos también nos empiezan a encontrar a nosotros por la gobernabilidad, porque hay que sentarse con Moreno a hablar de estos temas, Sí, sí. Una cosa es sentarse con Massa, con todo el respeto que le tengo a Massa, ¿está bien? Una cosa es sentarse con Massa, o con otros dirigentes, con el propio Almer, y otra cosa es sentarse con Moreno. Y sentarse y quedarse 2 horas hablando, encontrando las soluciones. Y Moreno, y técnicamente es muy sencillo. Nosotros tenemos 440.000 millones de dólares. Mire, yo no los preciso todos juntos, sigan manejando ustedes, hagamos 2 fideicomisos afuera, uno administrado por un banco europeo, otro por un banco norteamericano, la plata es suya. Lo único que hacemos acá es darle un certificado de esterilización de esa plata, y contra esos fideicomisos se presentan proyectos de infraestructura para el puerto de Bahía Blanca, para el puerto de Rosario, para las centrales nucleares, para los caminos, para los ferrocarriles. Y no podemos, porque si no hacemos un desastre en la macroeconomía, gastar más de 15.000 millones de dólares por año, por lo cual es casi el 3%, 3 y piquito. Sí. Por lo cual lo que se está obligando es nada, y se administra en un diálogo público-privado, dónde van a estar las centrales nucleares, dónde vamos a hacer estas represas, dónde vamos a hacer estos caminos. No es una decisión que la toman algunos muchachos que han aprendido únicamente desde la teoría, sino con los que hacen la economía todos los días, que son los empresarios y los dirigentes sindicales. Finalmente el Estado tiene que buscar la armonía entre un trabajo que pasó y que se acumuló y se llama capital, y un trabajo presente. Eso es lo que Perón decía, entre la armonía entre el capital y el trabajo. Es un trabajo pretérito que se acumuló en una máquina y se llama capital, y el trabajo del hombre que maneja esa máquina. Miren, nos vamos a poner de acuerdo,
¿Por qué? Y porque la gravedad de no ponernos de acuerdo está a la vista. Entonces, el miedo no es sonso. Y llegamos a una situación Sí. donde vamos alcanzando el límite de la voluntad por la imposición de la realidad. Y esto me permite ser muy optimista, pero muy optimista. En el mediano plazo, obviamente que vamos a tener semanas de sinsabores. Obviamente que las decisiones tomadas por el presidente ahora hace que esta segunda hora de la pandemia sea cruel. Sí. Sea cruel. Mucho más cruel que el año pasado. Sí, sí. Bueno, el año pasado el presidente optó desde un marco teórico muy extraño y encima las encuestas le dieron bien, porque la encuesta es como la fama, es puro cuento. ¿Está bien? Entonces le duró lo que le duró y duró mientras la economía aguantaba. Ahora ya no aguanta y entonces no puede hacer lo que hizo el año pasado porque la economía no aguanta. Pero ahora la situación es mucho peor y sigue mucho peor. Y tenés el sistema de salud donde al menos los que uno tiene acceso le están diciendo, mirá Guillermo, que estamos con la lengua afuera, y bueno. Entonces uno que les dice, mire, ¿por qué insisten en cerrar los templos? Pero, ¿por qué siguen insistiendo? Si el hombre es cuerpo y alma, dejen lo que quieran rezar, cuidándose. Si la gente no es tonta, no cierren los templos, déjenlo abierto. Pídanle a los curas, a los pastores, a los rabinos, a los musulmanes, que vayan a hacer los oficios religiosos a las casas, corriendo aire, déjenlo que las señoras se van a abrigar y a las 7:30, 8 de la mañana van a ir a misa. Y van a volver sana a su casa y van a sanar a la familia. No es lo mismo rezar en tu casa que rezar en la iglesia. No es. Te enseñaron que no es. No quieran venir a cambiar lo que no pueden cambiar porque no saben. Ahora ellos desde una visión obtusa dicen no, porque si se juntan 50 personas entonces cerramos. Miren muchachos, no es así. El pueblo no se tiene que curar, se tiene que sanar. Y la religiosidad es importante en los pueblos al margen del rito que cada uno tenga. Déjenlos que se expresen, hagan que las vírgenes y los santos salgan a la calle. Díganle a la motobomba que los circule por las avenidas y van a ver cómo la gente va a salir a los balcones a aplaudir, a tirar papeles picados y a... Déjenlos. No sean, no metan miedo, al revés. No metan miedo. Ahora se están empezando a dar cuenta que a través del miedo la gente se enferma más, pero eso se lo dice cualquiera, te lo enseñó tu abuela, vos. Sí. Y lo enseñó Perón para la política, conduzca, pero no meta miedo, con censure. Las mayoristas sirve para todo menos para sentarse arriba, lo enseñó Napoleón. ¿Qué les pasa? Bueno, les pasa que no tienen doctrina. Ahora, esto ya está. Y se viene el proceso de dar vuelta a la página. Sí. Y ahí el peronismo emerge en su dimensión como armonía entre el capital y el trabajo, porque el capital también te viene a buscar. En vez de venir a decir que estos 70 años, estos negros que no trabajan, no saben nada, son un desastre, miren, la verdad es que nos tenemos que encontrar. Y te lo digo como experiencia propia, de lo que me está pasando en los últimos meses. Sí. Y entonces eso me permite ser extremadamente optimista en el mediano plazo. Vos sos consciente de que te has transformado en una referencia para mucha gente, ya cuando lo acompañaste a Kirchner tuviste una notable presencialidad, todo el mundo te sabía, pero hoy la has adquirido desde otro lugar, como una referencia política inocultable. El tema es que cuando vos seas diputado nacional, que lo vas a hacer, es decir, la demanda hacia vos va a ir por todos lados, ¿sí? Te van a venir y te van a decir, somos un país empobrecido, ¿cómo hacemos para salir de esta? Bueno, todo lo que nosotros sabemos, vos te has transformado en una referencia para un montón de gente. Entonces, creo que ese rol
que vas a tener que cumplir, que es legislativo, no lo va a hacer exclusivamente porque de vos la gente espera otras cosas también. Esto habla bien de vos, Esto habla bien de vos. Siempre voy a cumplir mi responsabilidad histórica. Y me voy a referenciar en esos compañeros que yo veo que también tienen el nivel de experiencia y de actitud intelectual y de madurez en la vida para entender lo que está pasando. Por eso yo lo sometí a un extraordinario reportaje. Claro, tenés que escucharlo bastante tranquilo, duró como 50 minutos, 40 minutos, donde se dijeron cosas con esta paz interior. Así que si hay que conducir la Argentina, no es lo que uno pretende, no busqué, yo quise ser escultor, quise ser esto, quise ser aquello, mi vida, pero mire, la situación está así y te va llevando. Claro. Es también las fuerzas colectivas que van construyendo la conducción, al revés de lo que piensa la mayoría de los dirigentes políticos. Dirigente te hace el dirigido, no que vos te autodefinas. Claro. Dirigente te hace el dirigido, no hay dirigente sin dirigido, no hay cacique sin indio, pero al cacique lo hacen los indios en la política. Okay. El dirigente es elevado a la categoría de dirigente por el dirigido. ¿Cómo? Le delega la representatividad para la toma de las decisiones. Entonces vos tenés un montón de muchachos que por rosca, por esto, por aquello, y entonces de repente tenés, con todo el dolor te digo esto, a Máximo Kirchner, que va a ser presidente del Partido Justicialista, sin saber si los dirigidos lo quieren porque no se sometió a la voluntad de los afiliados del partido. ¿De una agrupación? Sí. ¿De una agrupación que construyó? Sí. Pero que es una partecita. Claro. Dirigente que hacen los dirigidos. Kirchner ganó las elecciones con el 22%. Y después se transformó en un conductor. Cuando ganó, había perdido las elecciones con Menem. Ganó perdiendo. Menem se retiró porque sabía que perdía 70-30. Perfecto. No tenía ni fiscales para poder... Perfecto. Ahí empezó el trabajo. Y Kirchner, porque ya tenía el diploma de presidente dado por la justicia, con el mando, ejerciendo la autoridad, haciendo lo que sus dirigidos querían que hiciera, se transformó en dirigente. Al revés, él era presidente y no era dirigente. Por eso cuando asumió, la plaza estaba vacía y no había más de 1000 personas. Claro. Esos que piensan que la plaza estaba repleta cuando asumió, porque ahora parece que hay que cambiar la verdad histórica, ¿no? Sí. La plaza estaba vacía. La plaza estaba vacía, había 1000 personas en la Casa Rosada, nada más, las afuera, nada más. Es cuando se lastima con uno que saca foto, que se pone la curita en la frente. Había 1000 personas con suerte. Después, cuando lamentablemente fallece, hay cientos de miles de personas. Porque se había transformado en dirigente. Los dirigidos lo transformaron. Claro. Después hay una expresión muy superior que la de ser líder. Bueno, eso ya es otra cosa. Eso para algunos elegidos. No, pero está claro que la elección, someterte a una elección te legitima. Es decir, el que prevalece está legitimado, porque vos te sometiste a la voluntad popular. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, el problema es que la política, en alguna parte de la política, se ha transformado no en ser dirigente por decreto. Claro. Esto no es ser dirigente, eso es mandar, como cuando vos asumís, decís, bueno, usted a partir de ahora es general. Bueno, bárbaro, ¿quién lo dijo? Y yo, listo. No sirve para nada. Porque eso sirve para el ejército, pero no sirve para la política. Por eso, esto que está empezando a pasar ahora, donde el sujeto de cambio novedoso se encuentra con los ya existentes sujetos de cambio, pero que no alcanzaba,
me permite ser optimista en un proyecto a mediano plazo. Porque no hay un problema de recursos. Hay que organizar los recursos que tiene la Argentina, entre ellos los cientos de miles de millones de dólares, 400.000 millones de dólares, más que eso tenemos, 440, hay que organizarlos. Y no hay que hacer una avalancha de dólares, porque si no, no vas a tener tipo de cambio competitivo. Claro. Después lo que le pasó a Macri en el año 16, cuando se empezó a endeudar, el 17. Claro, era muy divertido vivir de prestado. Bueno, esto es lo mismo, en su medida y armoniosamente, también, ¿no? En serio, pero todo está bien, pero en su medida armoniosamente, con 15.000 millones de dólares plus de inversión en la Argentina, plus, o sea, más de lo que se tiene que dar la economía. Sí. La economía tiene un 22%, es decir, 3, 4 puntos más que precisaste. Pero a esto, vamos a crecer a tasa china. En 20 años creciendo a tasa china, multiplicaste por 3 el PBI de hoy. Porque cada X cantidad de años, menos de 10, creciendo a tasa china, duplicás. Y eso es lo que te saca de la desigualdad, de la pobreza, de todo ese... Claro, y hay trabajo para todos. Nosotros no queremos ser una potencia político-económico-militar mundial. Queremos hacer una patria grande con un pueblo feliz. Claro, eso. Es simple. Claro. No queremos transformarnos en una potencia nuclear. Queremos simplemente ser un país con gente que sea feliz, ¿sí? Un país donde puedan vivir aquellos que tengan, es decir, darle a la gente la posibilidad de desarrollarse, que de eso se trata. Pero lo fantástico es que cuando vos demuestres que haces una patria grande con un pueblo feliz, te empiezan a imitar y dejan de fabricar portaaviones porque no son necesarios. Claro. Cambias el paradigma, pero por eso somos un proyecto integral. Porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Si no, el mundo sería nada más que de los grandotes. Y el Papa no se había escuchado, porque dirían, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Tiene algunos guardias de seguridad, pero están con un armamento un poco, ¿viste? El máximo que tiene es un arma corta, que te compran la salsilla, como parece que con eso no le ganan a nadie. Sin embargo, el hombre anda y escucha al mundo. Porque hay otra dimensión. Es cuando vos entendés que el hombre es cuerpo y alma. Claro. Y que los pueblos también son cuerpo y alma. Y que tienen sus tradiciones y tienen un futuro común. Y ahora lo que estamos perdiendo es ese futuro común. Te quedaste sin futuro común. Y ese futuro común, cuando vos llegas al abrigo, decís, para un poquito, empecemos de vuelta. Porque tenemos todos estos recursos y estamos en condiciones. Y ahí aparece ese sujeto de cambio que estaba esperando el peronismo, porque uno ya lo tenía, que era el movimiento obrero, que eran los empresarios. Y por esos dos sujetos de cambio, ya no vas a necesitar dentro de 3 años que se planes, porque todo el mundo va a tener trabajo. Claro. Y no van a estar los monos en Rosario envenenando a los pibes con el pasto. Y los que tienen uniforme. Y juegan en una tropa. Claro. Mira, hubo una noticia, que no sé si la leíste este fin de semana, pero estuvo bien desarrollada en uno de los diarios, 2 diarios nacionales, ahora no me acuerdo cuál fue, pero que hablaba de la banda que le dicen de la Pantera Rosa. No le digo. Son unos montenegrinos que agarraron a uno de los jefes por acá, pero que van por el mundo robando joyerías. Sí. ¿Sabes? Los vi. Bueno, y si nos juntamos, nosotros, eso, que se ocupe la policía de eso. Pero del Paco se ocupa el presidente. Porque el Paco a los 6 meses le destruyó la calle. Y eso no, mirá muchachos, eso no. Claro. Y me ocupo. Y hago lo que tenés que hacer. Olvídate, Paco se terminó. ¿Se entiende lo que te dice? Sí, ¿no? Totalmente, absolutamente. Claro, cuando te pones, me acuerdo, cuando en Bahía Blanca decían, si no, estaban hablando del Paco. Claro. Lo demás es bueno, miren muchachos, es como las canciones de Sabina. Pero Paco no. Hay cosas que están fuera de esta sociedad y nos ponemos todos de acuerdo que está. Mira, tienen que volver las hinchadas visitantes a la cancha. Tienen que volver,
tenemos que volver a tener la fiesta deportiva de los domingos. Si no, ¿cómo hacemos? Si Racing le dan Independiente le dan a Racing. Si vos tenés 3, 4 horas que si sos de Avellaneda, o estás en el pero en última al otro día vas a trabajar y a las cargadas. Hace parte de la vida, fue toda la vida, sí. Claro. ¿Qué es eso? Bueno, nos tenemos que poner de acuerdo. Que te van a volver las hinchadas, no es un problema policial, es un problema del presidente. Y lo feliz que nos hacían todas esas cosas, ¿no? Digo, Pero escúchame, el presidente a partir de mañana vuelve igual porque saquen los pies del plato, muchachos. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero los pactos están para cumplirse. Y entonces la familia vuelve a la cancha. Vuelve a la cancha y tener día de felicidad y de alegría. Y se aparecen algunos muchachos, como estos montenegrinos, bueno, ahí está la policía que se forza y nosotros está bien la disquisición que estás haciendo, está bien la diferenciación, hay que la comparto plenamente, es así. Bueno, la compartimos a los bares. Entonces, esto contaba la nota de ayer. Se los metieron a todos en no sé si en Francia o en Italia, todo a la tropa en cara. Y entonces vinieron unos narcos que le pegaron ahí cosas del penal. Y salieron todos a defender y le dijeron, no, momentito. Ustedes le destruyen la cabeza a los pibes, nosotros solo somos ladrones. Claro. Así que con nosotros somos categorías distintas. Sí. En ese que repuso la nota de ayer, era una nota donde empieza a quedar claro. Mirá, con los jubilados nadie se puede meter, claro. Con los pibes nadie se puede meter, pero eso muchachos, volvamos a la y esa es responsabilidad del presidente. Todos los delitos que le molesta a la gente son responsabilidad del presidente. Guille, y entonces volvemos a una sociedad normal, lógica. Sí. Y ahí donde se trabaja, donde el capital y el trabajo van en armonía. Y cuando vos conseguís la armonía entre el capital y el trabajo, eso es una sociedad peronista. Y después lo único que te resta es peronizar el mundo. Te mando un abrazo. Gracias, Guille. Abrazo. Chao, amigo. Chao. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban